Muy buenos días. A nombre. Vamos a dar. Muy buenos días. A nombre de la carrera de Derecho, les damos la bienvenida a lo que es el ciclo de seminarios Perspectivas Actuales de la Filosofía Jurídica. Saludamos a quienes nos acompañan en testera, al Magíster Julio Velázquez Mallea, responsable del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis, al doctor Hugo Celso Felipe Mancilla, doctor en Filosofía y máster en Ciencias Políticas, así también al doctor Enrique Fernández García, profesor de Filosofía Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Así también saludamos a nuestro público presente y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Para dar inicio, nos va a brindar palabras de inauguración al ciclo de seminario el Magíster Julio Velázquez Mallea, responsable del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis. Gracias, muy buenos días. Un cordial saludo al doctor HCF Mancilla, que ya nos honra nuevamente con su presencia. Alguna vez le hemos dicho que esta es su casa y de verdad que así es. También un cordial saludo al doctor Enrique Fernández García, que nos honra con su presencia y que estamos seguros que ha de ser, vamos a tener dos conferencias realmente muy interesantes, muy buenas. Un cordial saludo a todos que están en esta ola magna de Derecho. De verdad que este es un gran motivo para sentirnos satisfechos porque estamos dando inicio a esto que se está denominando un ciclo de conferencias, un ciclo de seminarios, y este primer seminario ha de tratar una temática tan interesante, una temática que invita permanentemente a la reflexión, una temática de tipo filosófico jurídico que es poner en práctica lo que un filósofo decía, poner en práctica el trabajo forzado de pensar, como es propio de aquellos que hacen filosofía. De tal manera que hoy sí vamos a tener una mañana realmente de invitación, repito una vez más, a pensar y en esa dimensión teórica, de una alta densidad teórica como es el de la filosofía. Entonces, simplemente para no hacer muy extensa esta mi intervención, doy por inaugurado este ciclo de conferencias y qué mejor con una temática tan importante como es el de las perspectivas actuales de la filosofía jurídica. Muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, a continuación permítame presentar a nuestro primer ponente, el doctor Enrique Fernández García. Él es abogado, ensayista, columnista de opinión, fundador del Colegio Abierto de Filosofía y profesor de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Tiene a su cargo las asignaturas de Filosofía Jurídica, Ciencia Política, Pensamiento Crítico, Derecho Internacional Privado e Interculturalidad, Ciudadanía y Género. Además, desde el 2022 es responsable de la Cátedra Libre de Manfredo Kempf Mercado. Asimismo, dirige el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Además, es autor y coautor de varios libros. Tiene una columna de opinión, Palabras de Combate, donde considera temas políticos, filosóficos y literarios. Por favor, un fuerte aplauso para nuestro ponente.
Muchas gracias. Ante todo, manifiesto mi complacencia por estar aquí en la carrera de Derecho de la UMSA y en representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Subrayo que se abriga el deseo de que se cuente con una relación interinstitucional tan dinámica cuanto provechosa. El año 1914, José Ortega y Gasset publicó su primer libro, el título Meditaciones del Quijote. Se lee allí: cada vez me interesa menos sentenciar, a ser juez de las cosas, voy prefiriendo ser su amante. Por supuesto, emitir juicios de valor, más aún criticar, se convierte en una posibilidad desde nuestra perspectiva. Habrá gente que se decante por manifestarse acerca de lo bueno o malo, verdadero o falso, correcto o incorrecto, justo o ilegítimo. Empero se trata, lo remarco, de una posibilidad. Podríamos reiterar la idea de Ortega y señalar que estamos cansados de ser juzgadores cotidianos y que por lo tanto nos decantaríamos por abstenernos de emitir esos juicios de valor. Entiendo, sin embargo, que esto resulta mucho más difícil cuando pensamos en los quehaceres jurídicos, tal como lo remarcaré más adelante. La posibilidad de criticar forma parte de nuestras alternativas. Es relevante, considero, subrayar que cuando me refiero a la crítica, estoy pensando básicamente en el arte de juzgar la verdad, bondad o incluso justicia de algo. En una de sus novelas, que titula El pasado, Ramón Pérez definió al ser humano como un animal crítico. Y ciertamente, si es que nosotros pretendemos distanciarnos del resto de las criaturas, podríamos remarcar esa cualidad, condición o atributo. Nosotros estamos, pues, en condiciones de juzgar a otros por su distanciamiento de la verdad, de juzgar a algo por ser contrario a la idea de justicia o incluso a la noción de belleza. Todo lo que ha hecho el ser humano en realidad podría ser objeto de cuestionamiento. Es perfectamente posible que alguien destaque los inventos, las construcciones que han permitido nuestro avance, y sin embargo resulta igualmente factible que se plantee lo contrario. Lo hecho por el ser humano puede ser criticado, y algo que ha hecho el ser humano es el derecho. Tenemos que convivir y con esa finalidad hemos creado instituciones y hemos producido normas. El punto entonces tiene que ver con que esa posibilidad, ser críticos, resultaría digna de nuestra consideración porque permitirá, entre otros fines, cuestionar al derecho. El derecho, como invento humano, puede ser cuestionado debido a que estamos en condiciones de volvernos críticos. Ahora bien, el problema es cómo hacemos para criticar al derecho. Se trata de uno de los problemas fundamentales que puede ser identificado por la filosofía en ese ámbito jurídico. En síntesis, la filosofía en el ámbito del derecho podría tener preguntas ontológicas. Así se preguntará, ¿qué es el derecho? Gran interrogante que ha procurado ser contestado por numerosos autores en variadas épocas. También se podría preguntar qué es la justicia o qué es la ley. Todas estas preguntas se hallan en consecuencia relacionadas entre sí y pueden ser presentadas
en ese problema ontológico del derecho que identificaría la filosofía. La filosofía también en el ámbito del derecho podría preguntarse acerca del fin del derecho. ¿Para qué nos sirve el derecho? ¿Cuál es el propósito que se procura obtener o alcanzar cuando el legislador produce una regla y gracias a aquello incluso establece como amenaza la imposición de un castigo? ¿Cuál es el fin entonces que nosotros pretendemos alcanzar? Ese es otro problema, el teológico, teleológico, el de la finalidad. También podríamos preguntarnos qué ocurre en el ámbito del derecho desde el punto de vista de la filosofía cuando intentamos saber cómo se conoce el derecho. Porque claro, se nos presentará un número significativo, creciente a diario, de leyes que deben ser conocidas, pero resulta que puede haber enormes debates acerca de cómo entender el derecho, cómo interpretar la ley. Entonces habrá otro problema, más allá del problema ontológico, del problema teleológico, estará el problema nociológico. Y viene un último problema que nos permite volver al punto inicial. Me refiero a la crítica y aludo al problema del valer o de los valores. Es pues un problema establecer cómo hacemos para valorar el derecho en sus distintas manifestaciones. El derecho se nos podrá presentar bajo la forma de una resolución judicial que nosotros debemos valorar. Una resolución judicial podrá ser valorada en términos negativos o positivos. Podríamos incluso criticar una sentencia, pero ¿cómo lo hacemos? El derecho se nos presentará igualmente bajo la forma normativa, como una ley, y se nos desafiará quizás a valorar esa norma. Pero otra vez, ¿cómo lo hacemos? Es un problema en consecuencia establecer los criterios que hagan posible valorar, digámoslo también, criticar aquellas expresiones del derecho. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer a fin de resolver esta problemática que tiene que ver con la valoración también crítica del derecho? Existen algunos autores que han tomado la palabra con el propósito de facilitarnos respuestas en relación con esa temática. A mí me agrada, por ejemplo, Norberto Bobbio. Bobbio, entre los años 1958 y 1960, trabajó formulando dos grandes obras desde el punto de vista de la riqueza conceptual. Por un lado, trabaja en su teoría del ordenamiento jurídico y por otro trabaja en su teoría de la norma. Luego ambos textos se unen y nos ofrecen lo que actualmente se conoce, mucho más en términos editoriales, como su teoría general del derecho. ¿Qué ocurre con Bobbio? Bobbio dice, pensemos, que podríamos tomar en cuenta tres criterios si es que nosotros aspiramos a valorar una norma jurídica. Y si ustedes quieren cuestionar esa norma jurídica. Claramente podríamos seguir diferentes caminos con el propósito de plantear observaciones en cuanto a lo que ha dispuesto el legislador. Pero para Bobbio tiene interés desde el punto de vista nuestro, filosófico jurídico, que concentremos nuestras miradas en tres puntos. El primer criterio que plantea Bobbio para que podamos valorar una norma jurídica es el de la validez. En su óptica se trataría del criterio más formal y además objetivo, porque no dependerá de la mirada particular que alguien tenga. Es un criterio objetivo, un criterio formal y por lo tanto serviría para que alguien pueda emitir un dictamen imparcial, plantémoslo de esa manera, sobre qué opina de una ley. Si seguimos el camino de la validez, deberíamos considerar al momento de valorar una norma jurídica, una ley, un decreto, primero,
si esa norma ha sido dictada por el órgano competente. Si alguien me pregunta qué opino acerca de una ley municipal y yo prefiero el criterio de la validez, pues primero debería preguntarme si esa ley municipal fue creada por un consejo municipal. Si la ley municipal ha sido el producto de la voluntad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vamos a tener un problema y hasta podríamos valorar de forma negativa esa ley. Concluiríamos, por lo tanto, que la ley no es válida. Merecería en consecuencia una observación negativa y la criticaríamos. Criticaríamos la ley porque esa ley no es válida. Además, sin embargo, de ese primer punto en relación con la validez, dice Bobbio que nosotros tendríamos que preguntarnos si esa norma analizada y valorada está vigente. Porque claro, es posible que una norma haya sido creada por el órgano legiferante que corresponde, por el legislador que cabe, y sin embargo haya perdido vigencia. En otras palabras, que haya sido abrogada, derogada o modificada. Si me piden un criterio acerca de una ley que estoy valorando y yo me percato de que esa norma ha sido abrogada, no podría en consecuencia emitir un dictamen de carácter positivo porque yo diría que esta norma no es válida y estaré en condiciones de cuestionar cuando se pretenda su aplicabilidad. Lo tercero, también desde el punto de vista formal, tiene que ver con que esa norma que ha sido sometida a mi consideración debe resultar compatible con el resto del ordenamiento jurídico. Entre los principales caracteres del ordenamiento jurídico se subraya con acierto que nosotros tenemos la coherencia. El ordenamiento jurídico es sistemático, sus normas no se contradicen entre sí. Por lo tanto, si se me pide reflexionar acerca de una ley y yo noto que esa ley contradice los mandatos, las prohibiciones que son contemplados por el resto de las disposiciones vigentes, mi conclusión no podría ser favorable o positiva. Resumiéndolo entonces, yo tendría la posibilidad de criticar también esa norma, pero desde el punto de vista de la validez. Esos son los tres puntos que considera Bobbio cuando habla de ese criterio. Empero no es lo único que se podría hacer para valorar una norma. Además del criterio de la validez, podríamos nosotros preguntarnos qué ocurre con su cumplimiento. De tal modo que alguien nos preguntará qué opinamos de una ley y nosotros, abandonando el criterio formal, tendríamos que analizar si esa norma se cumple o no se cumple. Y por supuesto que allí ya no hablamos de validez, sino que nos concentramos en la idea de eficacia. La eficacia, en consecuencia, se convierte en un segundo criterio que permite la valoración de una norma jurídica. Preguntarnos si la norma se cumple o no se cumple. Lo cual puede ser interesante desde el punto de vista de la sociología jurídica, pero también desde la perspectiva de la filosofía del derecho, porque tendremos que analizar múltiples causas y probablemente consideremos aspectos de índole cultural. ¿Por qué la gente no cumple las leyes? ¿Cuál es la razón que sirve para explicar aquella conducta que suele estar reñida con lo establecido por el legislador? Esa sería, en consecuencia, una segunda opción cuando pretendemos valorar una norma, la de la eficacia. Y hay un tercer criterio, a diferencia del primero, objetivo, formal, que va más allá de las impresiones o pareceres que alguien pudiera albergar en lo más profundo de su intimidad. Este último criterio es subjetivo, quizás radicalmente individual, aunque esto último admite más de una discusión. Porque además del criterio de validez y del criterio de eficacia, tenemos el criterio de justicia.
Bobbio señala, consecuentemente, que podemos usar el criterio de justicia para valorar una norma. De tal modo que alguien podría decir, esta norma es injusta, esta norma es justa. La valoración, por lo tanto, dependerá de la idea de justicia que yo abrigue. Y hay allí, obviamente, un gran tema sobre el cual se ha discutido desde hace más de 2500 años. Me refiero al tema de la justicia. Seguramente todos ustedes recordarán que en 1953 aparece esta famosa obra de Hans Kelsen, que es ¿Qué es la justicia?, en donde en síntesis se nos presenta una problemática tan compleja que no admite una respuesta uniforme. Es difícil, por consiguiente, llegar a adoptar una sola idea de lo que es la justicia. La idea de justicia podrá variar hasta desde el punto de vista ideológico. Uno podrá considerar que la justicia quizá concuerde con la dictadura del proletariado, con una sociedad abierta, pero cambiará la idea de justicia. La idea de justicia, gracias a este enfoque, servirá como sea para que nosotros valoremos esa norma jurídica. A propósito, Kelsen decía en ese trabajo que él, como hombre de ciencia, entendía que la justicia que merecía sus atenciones ella era aquella que permitía el florecimiento de la verdad, de la sinceridad, de la ciencia. Y escribía: la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. Ese es el tercer criterio que hace posible que uno intente valorar una norma jurídica, dar a conocer su opinión al respecto e incluso cuestionar esa norma. En esta última parte, además, podríamos hablar sobre cómo hay perspectivas complementarias. ¿Qué significa esto? Además de lo anterior, se puede subrayar la posibilidad de valorar una norma jurídica tomando en cuenta, primero, la relevancia constitucional. Hace minutos decía, podemos usar la validez para establecer si es que una norma es o no aceptable y criticarla si fuera un resultado negativo. Pues bien, pensemos en el criterio de validez, pero validez de relevancia constitucional. Porque ocurre que si nos presentan hoy una ley o incluso una resolución judicial, podríamos cuestionar ambos productos del derecho porque no concuerdan con la Constitución. Una sentencia, en concreto auto supremo, podría ser criticado debido a que violenta algún derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho a una resolución fundamentada y motivada, que entre otros fallos ha sido desarrollado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 2221-2012 de 8 de noviembre. Así que uno dirá, ese auto supremo está violando el debido proceso en cuanto a ese elemento y por ende yo lo critico. Y lo critico porque no está sometiéndose a los valores, principios, derechos y garantías que son consagrados por la Constitución Política del Estado. Lo mismo ocurre cuando llevamos a cabo un juicio de constitucionalidad. ¿Qué es, pues, declarar inconstitucional una ley sino una crítica que se hace a esa norma jurídica en nombre de la ley fundamental? Porque es una crítica. Yo estoy criticando de tal manera esa ley por discordar con la Constitución que planteo su expulsión, que es la necesaria consecuencia cuando uno declara la inconstitucionalidad de una ley. Así que criticamos también las leyes, las resoluciones judiciales en nombre de la Constitución y puede considerarse, como no, un cuestionamiento que resulte apreciable. Penúltimo criterio, siguiendo esta secuencia. Más allá de pensar en la validez desde el punto de vista de la relevancia constitucional, también podríamos cuestionar, valorar, criticar una norma, incluso resolución, tomando en cuenta la necesidad
de tener leyes buenas, justas. Hannah Arendt tiene un magnífico libro del año 1969, se llama Crisis de la República, y hay allí un espléndido ensayo sobre la desobediencia civil. Ella, recordando una idea aristotélica, dice, básicamente, lo resumo así, con la llegada de la modernidad, el individuo tiene dos opciones. Puede elegir ser un hombre bueno o puede elegir ser un buen ciudadano. Tiene en este escenario moderno al individuo como protagonista. El individuo tendría que ocuparse de establecer si una norma merece o no su acatamiento. Entonces este individuo cuenta con esas opciones. Cuando el individuo elige ser un hombre bueno, coloca su conciencia moral por encima de aquello que le imponga la ley. Quiere decir que si yo tomo en cuenta lo que señala el legislador y concluyo que va en contra de mis convicciones éticas, yo diré, esta ley es injusta y no la voy a cumplir. Gran ejemplo histórico, Henry David Thoreau. Thoreau no pagaba impuestos porque si él pagaba impuestos, aquello implicaba consentir un orden injusto, porque lo recaudado servía para una guerra de Estados Unidos con México, porque pagar impuestos conllevaba que él estaba de acuerdo con la esclavitud entonces vigente. Entonces Thoreau dice, yo creo que estas leyes son injustas y por tanto no les daré cumplimiento, y termina en la cárcel. Es verdad, termina en la cárcel una noche porque su tía paga la fianza, pero está el testimonio de rechazo a esa norma injusta y además su gran aporte que tiene que ver con la reflexión sobre la desobediencia civil. En síntesis, hay una persona que considera que existe una norma injusta y por lo tanto plantea su desobediencia, lo cual puede conllevar que la gente se movilice y opere cambios en el orden normativo. ¿Y cuál es la segunda opción? Lo recordamos, ser un buen ciudadano. ¿Qué entendemos por buen ciudadano desde esta perspectiva? Alguien que en cualquier escenario da cumplimiento a las leyes. Se preocupa primero por someterse a lo establecido por el legislador. No interesa que las normas o resoluciones judiciales estén reñidas con sus más profundas convicciones éticas. No interesa, él tiene que someterse a lo establecido por la ley. Curiosamente, si es que destacamos el valor de la filosofía por su espíritu contestatario, uno de los grandes filósofos que ha tenido la humanidad, me refiero a Sócrates, sigue ese camino. Sócrates no quiso ser un hombre bueno, sino un buen ciudadano. Sócrates estaba convencido de que el fallo dictado en su contra era injusto. A Sócrates lo visita Critón, como en el diálogo del mismo nombre cuenta Platón, y le propone fugarse. Y Sócrates no se fuga. ¿Por qué no se fuga Sócrates? Porque Sócrates dice, yo no puedo volver un mal con otro mal. Una injusticia, sabía que era una injusticia su condena, pero no puedo volver una injusticia con otra injusticia. Y Critón le dice, pero ¿a quién le va a causar daño a usted, maestro? Y le dice, a las leyes. Sócrates no se fuga porque no quiere hacer daño a las leyes. Porque las leyes le habían permitido a él tener una crianza aceptable, sus padres se mantuvieron gracias al imperio del derecho. Por lo tanto, hay esa penúltima posibilidad. Podemos criticar las leyes porque éstas no son justas. Podemos incluso plantear una desobediencia civil cuando existe un acto muy concreto de injusticia manifiesta. Y es otra manera en que se deja notar esta crítica. Lo último, la última idea que permitiría cuestionar no solamente las leyes, sino el derecho en general, tiene que ver con el impulso al cambio social. Piensen ustedes en lo siguiente, ¿dónde debemos colocar al derecho? ¿El legislador debe estar por delante o por detrás de la sociedad? El legislador debe tratar
de que esta sociedad cambie y por lo tanto aprobar leyes que impulsen ese cambio, o el legislador debe estar detrás, esperando que se presenten esas modificaciones. Con certeza, ustedes habrán escuchado más de una vez el famoso argumento según el cual la sociedad no está preparada para un cambio. Cuando se dice aquello, se pretende, entre otras cosas, que el legislador aguarde. La sociedad no está preparada para, imaginemos, el alquiler de vientre y por lo tanto el legislador no puede crear una norma, aun cuando el legislador entienda que aquello contribuiría a un cambio favorable de la sociedad. A fin de cuentas, el legislador busca contribuir a que se resuelvan problemas. Y quizá el legislador diga, un problema tiene que ver con esta falta de regulación, yo con esta ley voy a propiciar una transformación de la sociedad. Pero claro, cuando el legislador se vuelve demasiado radical en esa postura, intentará que la sociedad cambie totalmente. Una utopía que ha llenado de muertos este planeta, más de 100 solo en el siglo XX. Entonces el legislador podría tratar de contribuir al cambio social, pero no exagerar. El legislador quizá no debería estar siempre atrás, en la retaguardia, esperando que todos los cambios se produzcan en la sociedad. Tendría quizá que impulsar esa modificación. Cierro con esto. Hay dos pensadores que han asociado precisamente la filosofía, el derecho y el cambio de la sociedad. El primero es Eduardo Noboa Monreal, un abogado intelectual chileno, que el año 1975 publicó el libro El derecho como obstáculo al cambio social. Entonces, ¿qué dijo él en resumen? El derecho se convierte en un óbice. Es un problema que impide que la sociedad mejore. Él tenía una orientación de izquierda, pero eso no es significativo en este caso. Él podía tener cualquier concepción de una mejor sociedad, independientemente de la ideología. Lo que es cierto es que a veces el derecho puede convertirse en un obstáculo que impida avanzar y que se convierte en un problema para enfrentar otras dificultades. Ahora, lo interesante es que Noboa Monreal no solo decía la ley es un obstáculo, no, decía las instituciones académicas que enseñan derecho también pueden ser un obstáculo a los cambios de la sociedad. ¿En qué sentido? Él criticaba una tradición vigente en varios centros educativos que tiene que ver con entender que el estudiante solo viene a aprender cuáles son las leyes para exigir su aplicación. Cuando en realidad no solo habría que conocer las leyes para exigir su aplicación, sino también conocer las leyes para cuestionarlas. Si formamos abogados que solamente vienen a aprender las leyes para exigir su aplicación, estamos formando juristas que carecen de espíritu crítico y que por lo tanto no pueden contribuir al mejoramiento de las regulaciones que repercuten en nuestra convivencia. Entonces, desde ese punto de vista, se puede cuestionar no solo al derecho como ley, sino también al derecho como academia e incluso al derecho como ciencia jurídica. Y cierro con otro autor, mencioné a dos, que es Manuel Atienza, todavía vivo, famoso por la teoría de la argumentación, que ha contribuido con Robert Alexi. Atienza tiene un libro del año 2017 que se titula Filosofía del Derecho y Transformación Social. Y claro, Atienza dice precisamente, la filosofía del derecho, en cuanto a esta posibilidad de criticar las normas, debe tener como un punto de orientación su contribución a que mejore la sociedad. Si la sociedad se transforma, pues allí entre los distintos factores educativos, obviamente, tiene que notarse el papel del derecho. Pero solamente nosotros podríamos advertir el cumplimiento de esa función del derecho cuando éste ha sido puesto en cuestionamiento gracias a la filosofía. Sin la filosofía en el ámbito del derecho no podemos cuestionar las normas y tal vez nos privamos de una mejor regulación de nuestra convivencia. Muchas gracias.
A continuación, me es grato presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor HCF Mancilla. Nació en Buenos Aires en 1942. Tiene ambas ciudadanías, tanto boliviana como argentina, de origen. Estudió ciencias políticas y filosofía en universidades alemanas. La Universidad Libre de Berlín le concedió la venia legendi en 1976. Fue profesor visitante en universidades de Austria, Brasil y Suiza. Es miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias de la Academia Boliviana, y además es miembro de la Academia Boliviana de la Lengua. También él es autor de varios libros, es así que su último libro, que fue presentado en la Feria del Libro, titula Sociedad dislocada, Estado autoritario y desastre ecológico. Son 15 fragmentos en torno a una teoría crítica. Por favor, brindemos un fuerte aplauso aquí a nuestro autor. Señoras y señores, mi tema es la persistencia de los códigos paralelos en Bolivia y en esta universidad. Las afirmaciones que siguen deben entenderse como hipotéticas y provisionales, sometidas al escrutinio del mejor argumento, y no como un menosprecio hacia la cultura política boliviana y hacia las civilizaciones indígenas. A lo largo de la historia universal, todos los modelos sociales han experimentado una evolución de lo simple a lo complejo. Los códigos éticos, incluyendo los paralelos, han exhibido una tendencia muy marcada a preservar elementos arcaicos. En todos los ámbitos culturales se puede percibir una tensión entre el desarrollo económico-técnico y el carácter conservador de los códigos de conducta. Después de todo, uno de los temas principales de las ciencias sociales en todas las culturas es la incongruencia entre las realidades sociales y los valores morales. El decálogo judeo-cristiano, por ejemplo, que conforma la base ética de la civilización occidental, no contiene normas adecuadas para todas las múltiples facetas de la vida contemporánea. Los dos mandamientos, el sexto y el noveno, de naturaleza erótico-sexual, son simplemente ignorados por casi todos los individuos que viven dentro de esta cultura. Podemos decir, por lo tanto, que esta contraposición permanente entre principios éticos y prácticas sociales se encuentra vigente en territorio boliviano desde épocas muy pretéritas. Si se compara el breve código de conducta atribuido al imperio incaico, las 3 prohibiciones clásicas, con el decálogo judeo-cristiano o con los 5 pilares del Islam, se advierte inmediatamente que la defensa de la ortodoxia religiosa, la correcta observación de los ritos y la prevención de los delitos de sangre no representaban las preocupaciones primordiales de los legisladores incaicos, pero sí cómo refrenar la propensión a la pereza, a la mentira y al robo. Si estas inclinaciones merecían tanta atención, era porque probablemente constituían pautas de comportamiento muy expandidas en la época prehispánica, pautas que configuraban seguramente
una especie de riesgo para la sociedad de entonces. Estas normas éticas han sido sacralizadas en el texto constitucional boliviano vigente desde 2009. Digo sacralizadas porque cumplen allí una importante función de propaganda y autoafirmación cultural e ideológica que como tal no obliga a ningún comportamiento concreto. A estas normas de la tradición conservadora latinoamericana y boliviana pertenecen los códigos informales o paralelos de naturaleza oral, contrapuestos a los códigos formales transmitidos como estatutos escritos. A simple vista, los primeros, es decir, los paralelos, tienen un carácter gelatinoso, cambiante e irracional, mientras que los últimos, los formales, poseen una estructura lógica y pueden ser enseñados de manera homogénea, sistemática y permanente. Los códigos informales no se aprenden mediante libros y cursos, sino en la práctica de cada día. Esta es su gran ventaja. Su validez está por encima o más allá de los ejercicios de la lógica discursiva. Los códigos informales viven en el silencio y en la sombra, pero son seguidos por gran parte de la población con un acatamiento sumiso y hasta con una obediencia afectuosa. En este contexto, el carácter conservador de una sociedad puede ser detectado por el grado de aprecio que sus habitantes exhiben frente a los códigos informales y por la resistencia generalizada a ponerlos en cuestionamiento, lo que es percibido a menudo como un ataque a la identidad colectiva. En esta conferencia, conservador significa rutinario y convencional, pero también provinciano y pueblerino, y ante todo autoritario, paternalista y prebendalista. Todos los pueblos han mantenido rutinas y convenciones durante largo tiempo sin ponerlas en cuestionamiento y sin someterlas a una crítica racional. Ahí reside su fuerza. Tienen vigencia a partir de ellas mismas. Son normas de orientación obvias, sobreentendidas, respetadas por una buena parte de la población, naturalizadas como algo entrañable e inconfundible. Llegan a ser apreciadas como rasgos distintivos de lo auténticamente propio, es decir, en cuanto signos de la identidad colectiva. A largo plazo, sin embargo, la preservación de rutinas y convenciones devenidas obsoletas y hasta irracionales constituye un obstáculo notable para todo proceso de evolución y contribuye a alargar la vida de hábitos sociales inhumanos y engorrosos. Es probable que la pervivencia de ciertos códigos informales, considerados por una buena parte de la población como positivos y además como favorables a una fuerte identidad colectiva, impida, dentro de ciertos límites, el advenimiento de un orden plenamente moderno basado en la racionalidad de los actos humanos.
También sería esto favorable a la constitución del Estado del Derecho y al uso de prácticas democráticas genuinas. Y justamente esta carencia de una modernidad político-cultural debe ser vista como la causa de una mentalidad como la boliviana, todavía muy expandida, que en el plano económico dificulta la creación de una riqueza social más o menos amplia. En el marco de este contexto cultural y social, creo que se pueden comprender mejor los valores de orientación informales de las masas de la población, las opciones políticas de nuestros intelectuales más conocidos y, paradójicamente, las causas de la pervivencia de los códigos paralelos. Ante los desafíos de la modernización, menciono aquí a dos pensadores progresistas que han tratado de escudriñar y rescatar el alma del país, la presunta esencia profunda de la tierra. La esencia de una nación es una entidad metafísica que no puede ser detectada empíricamente. Uno de los primeros intentos de resistir conscientemente la importación de los parámetros racionales occidentales de desarrollo se dio en el campo de la educación, que ha sido hasta ahora el designio modernizante más debatido por los intelectuales. En su libro Creación de la Pedagogía Nacional, Franz Tamayo afirmó en 1910 que los problemas de la pedagogía boliviana constituirían un asunto de la psicología social, es decir, de la identidad profunda de la nación. Para comprender esta última, no habría que ocuparse de otros países y culturas. El núcleo de la identidad resulta ser, cito, la energía nacional, que Tamayo la definió como el orgullo, el culto de la fuerza en todas sus formas, el desprecio de los peligros, el desdén de la muerte, el amor de la acción y el combate de la pereza secular y tradicional. Fin de la cita. Este esfuerzo teórico de Tamayo y de muchos autores pertenecientes al telurismo y a tendencias afines se enmarca en el vitalismo filosófico y literario como era lo usual a comienzos del siglo XX, cuando se conjugaban un estilo altisonante, osado y belicista con reminiscencias estoicas y románticas. En todo el libro de Tamayo no hay ni una sola mención de los códigos paralelos en forma crítica, que así son aceptados por este autor de forma tácita, permanente y definitiva. Todas las cualidades recién nombradas por Tamayo no son específicamente bolivianas y pueden ser calificadas como virtudes casi marciales propias del irracionalismo alemán que Tamayo conoció en su juventud. El propósito de Tamayo por captar la esencia de la identidad boliviana tiene lugar mediante un lenguaje enfático y ampuloso, pero al mismo tiempo impreciso y ambiguo, algo muy usual hasta hoy y que conforma, podríamos decir,
la índole de los códigos paralelos. Haciendo gala de un espíritu tradicionalista, Tamayo quería mantener a la mayoría de la población boliviana, los indígenas, fuera de la escuela, que es lo mismo que preservarlos de la incipiente modernidad, pues sostenía que estos, los indígenas, perderían sus virtudes características. Cito: la sobriedad, la paciencia y el trabajo, fin de la cita, pérdida que se daría por medio del contacto con valores de orientación e instituciones que Tamayo consideraba foráneas y por lo tanto peligrosas para la identidad nacional. Toda la argumentación de Tamayo, cuyo carácter de alta poesía no está en duda, puede ser calificada como un alegato contra la modernidad occidental y al mismo tiempo como un manifiesto conservador envuelto en un lenguaje radical y congruente con las corrientes intelectuales de la época, y al mismo tiempo como una apología de los códigos paralelos de conducta. Muy similar es la posición de Carlos Medinaceli, quien afirmó en 1928, cito: lo corrompido en nuestro país, y más que corrompido, artificioso y falso, son las ciudades y la vida en la ciudad. Y prosiguió: lo verdadero y sano es el campo y son las campesinas costumbres. Éramos un pueblo sano de costumbres y vida aldeanas y feudales. Fin de la cita. Su descripción de lo que es lo negativo no deja lugar a dudas. Dice: la libertad y la democracia son precisamente dos síntomas de decadencia, de corrupción racial, social y política. Fin de la cita. Lo positivo, según Medinaceli, estaba encarnado en la santidad campesina de la vida del hogar, que es precisamente la vida de esos códigos paralelos no escritos, a lo que, según Medinaceli, sería razonable regresar, porque el hombre, dice, es más desgraciado y más esclavo cuando se aparta de la naturaleza y del ámbito rural y aspira a la libertad política y a la diversidad de opiniones y valores, que es lo que caracteriza, según Medinaceli, negativamente al espacio urbano. En una clara declaración programática contra la modernidad y al mismo tiempo, esto es, una aceptación tácita de los códigos informales que regían, y me atrevo a decir que rigen todavía en gran parte del país. Algunos males del presente tienen que ver directamente con aquella tradición sociohistórica que he mostrado con los ejemplos de Tamayo y Medinaceli. Es suficiente referirse a las prácticas cotidianas del poder judicial, de la administración pública y de la vida universitaria. La época colonial conllevó en la región andina una marcada propensión al centralismo, una clara inclinación al estatismo y al burocratismo, y un cierto desprecio por labores genuinamente intelectuales y creativas. La atmósfera de las universidades de la época colonial y del primer siglo de la República
eran similares a la prevaleciente en las altas escuelas de la Edad Media. No existía la inclinación a relativizar y cuestionar las certidumbres dogmáticas y los conocimientos considerados como verdaderos porque eran transmitidos por los docentes. Predominaba, en cambio, una enseñanza de naturaleza receptiva, basada en la memorización de textos y en la formación de destrezas retóricas. Los debates podían ser intensos, pero acerca de cuestiones triviales. Varias de estas características persisten hasta hoy. Por ejemplo, los intelectuales adscritos al sistema universitario boliviano han sido, con pocas y notables excepciones, buenos receptores e intérpretes de ideas foráneas, pero no autores de planteamientos novedosos y heurísticos. Un código paralelo vigente entonces hasta hoy en el sistema universitario es la satisfacción del docente, es decir, la repetición memorística de frases aprendidas de memoria para el examen que el alumno olvida inmediatamente. La investigación científica y las capacidades crítico-analíticas no han sido desarrolladas como función primordial de la Universidad Boliviana, pero sí una frondosa burocracia administrativa famosa por la multiplicación de trámites y procedimientos superfluos, en lo cual se ha distinguido la Facultad de Derecho de esta universidad. Es muy difícil, estimado público, imaginarse procedimientos más irracionales, superfluos, enrevesados que los que rigen en esta facultad. En varios regímenes de cuño populista autoritario, los elementos centrales del legado occidental, el respeto al individuo, la moral universalista, las instituciones democráticas, son percibidos como algo foráneo y amenazador, o en el mejor de los casos, como una moda innecesaria y pasajera. Esta corriente es reforzada ahora en Bolivia, y también, por ejemplo, en Nicaragua y Venezuela, por ideologías populistas e indianistas, que aunque difieran considerablemente entre sí, tienen en común el menosprecio de la democracia moderna y del racionalismo político. Estas doctrinas radicales sirven para consolidar una identidad social devenida precaria, para estabilizar los códigos paralelos de comportamiento como si fueran los códigos realmente propios de la nación, y también para consolidar las carencias de estas sociedades mediante el recurso de postular la supremacía propia en la esfera cultural y ética, lo que hizo, por ejemplo, el gobierno boliviano al proclamarse la reserva moral de la humanidad. En estas culturas a la defensiva, dentro de la modernidad, extensos grupos de afectados por el proceso de modernización tratan de reconquistar su identidad, es decir, su dignidad, su visión del mundo y su presunta valía superior histórico-política mediante un renacimiento de la propia tradición cultural que es ciega frente al predominio de los códigos paralelos antirracionalistas. Segmentos importantes de la población
que no son los favorecidos por el proceso de modernización o que creen ser las víctimas del mismo, perciben la pluralidad ideológica y el respeto a los derechos de terceros como algo incómodo y amenazador. Simultáneamente, estos sectores cultivan la pervivencia de los códigos paralelos. En el área andina, las corrientes populistas, socialistas, indianistas e indigenistas propugnan además la homogeneidad como norma, el uniformamiento político partidario como meta y el organicismo antiliberal como factor estructurante, algo que fomenta la pervivencia de los códigos paralelos. El poder de las imágenes decretadas desde arriba, la fuerza hipnótica y carismática del líder, el alcance y la cobertura de los medios modernos de comunicación, la facilidad de manipular a las masas debido al bajo nivel educativo de las mismas y el sentimiento de gratitud de las mismas frente a un gobierno que les otorgó algunas ventajas, sobre todo simbólicas, produjo una amalgama poderosa ante la cual la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el pluralismo ideológico han emergido como fenómenos de segundo rango, como factores prescindibles de un orden ya caduco, como antiguarias liberales de una época pretérita y superada ampliamente por la historia contemporánea. En varios ámbitos de América Latina y especialmente Bolivia, se extiende la opinión de que los derechos humanos, la filosofía racionalista, la ética del respeto al individuo y las instituciones de la democracia occidental conformarían parte integrante de una inaceptable doctrina universalista, la que, a su vez, sería una forma encubierta de eurocentrismo y, por consiguiente, un instrumento de dominación cultural de las naciones del norte. Por todos estos motivos, a la mayoría de la población boliviana y claramente al estamento universitario no les preocupa el fenómeno del burocratismo, el embrollo de los trámites, muchos innecesarios, todos sin excepción en este país, llenos de pasos superfluos y mal diseñados, la mala voluntad de los funcionarios en atender al público o el pésimo desempeño del Poder Judicial. La población soporta estos fenómenos más o menos estoicamente, es decir, los consideran como algo natural, como una tormenta que pasará, pero que no puede ser esquivada por designio humano. Es difícil imaginarse funcionarios públicos más ineficientes y más soberbios que los burócratas bolivianos. Como en numerosos países, la arrogancia y la estulticia de los funcionarios se dan la mano. Hasta hoy, ningún partido izquierdista o pensador socialista, ningún sindicato de obreros o empleados, ninguna asociación de maestros, ningún colegio de abogados, ningún grupo campesino, ninguna corriente indianista ha protestado contra los embrollos burocráticos. Lo paradójico del caso estriba en que los pobres y humildes de la nación conforman la inmensa mayoría de las víctimas del burocratismo, de la corrupción y del mal funcionamiento de todos los poderes del Estado.
Los partidos de izquierda y los pensadores revolucionarios que dicen ser los voceros de los intereses populares jamás se han apiadado de la pérdida de tiempo, dinero y dignidad que significa el más mínimo roce con la burocracia y también con el aparato judicial para la gente sufrida y modesta del país. En forma concreta, los códigos paralelos emergen con dos expresiones de la época colonial vigentes hasta hoy: acato, pero no cumplo, y para el amigo todo, para el adversario la ley. Este último dicho engloba, por un lado, la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades cuando existe una voluntad política, y por otro, la concepción tan arraigada en toda la sociedad de que la ley es básicamente un castigo y una maldición. Esta constelación ha contribuido decididamente a la creación y consolidación de una cultura de la impunidad. Ha resultado inevitable que surgieran sistemas extralegales, es decir, códigos informales, para diluir el centralismo y la sobreregulación, sistemas válidos hasta hoy y que a su vez producen burocratismo, laxitud en la aplicación de leyes, sobreposición de normas, duplicación premeditada de funciones, impunidad de los funcionarios y jueces, desorganización e inflexibilidad de las organizaciones, rutinas innecesarias y superfluas, e inevitablemente la predisposición a ejecutar trámites al margen de las regulaciones existentes. El ciudadano busca la aprobación de su trámite o la resolución del tribunal fuera de la legalidad en sentido estricto. La praxis anómica es casi siempre el correlato de la sobreproducción de reglas. Esto ha fomentado una mentalidad de astucia, disimulo, ventajas y picardías individuales, pero no una cultura cívica razonable y duradera, basada en el respeto al ciudadano y en la validez sustancial de los derechos humanos. Ese triunfo de la picardía y de la astucia sobre la inteligencia creadora está reflejada en muchos textos de la literatura boliviana, donde los malos de la historia son los abogados. Para concluir, quisiera mencionar un caso que ilustra el tema abstracto de los nexos entre la formación intelectual y la praxis de la profesión jurídica, precisamente en conjunción con los códigos paralelos. En el ejercicio de la profesión, innumerables abogados, jueces y fiscales se dedican a prácticas no determinadas por códigos formales, como el prevaricato, la dilatación de procesos judiciales, la comisión de chicanas y argucias, la obediencia a las sugerencias extralegales del Poder Ejecutivo y hasta la extorsión de los propios clientes, entre muchas otras cosas. Estas prácticas no se aprenden mediante cursos formales o leyendo manuales impresos. Los estudiantes de Derecho en las universidades bolivianas van adquiriendo, por lo menos parcialmente, estos códigos informales durante la estadía en los claustros universitarios y en el contacto con los juristas que ya trabajan en el Poder Judicial. Aprender estas prácticas nunca es visto como algo negativo, y a esto se agrega que en la carrera vecina de Ciencias Políticas
no ha surgido hasta ahora ninguna tesis, investigación o curso que analice la responsabilidad que sin duda tiene la universidad con respecto a la dilatada práctica de los códigos informales y otras deficiencias en el Poder Judicial. Les agradezco por haberme escuchado.